Hola a todos, me llamo Fran Serrano y en este vídeo vamos a ver cómo dentro del framework Electron podemos comunicar sus partes principales. En este caso, como dijimos en el primer vídeo, la parte del navegador o proceso de visualización o renderer process con el proceso principal de Node o main process. ¿Vale? Esta comunicación es la que llamamos comunicación interproceso y como en Java y en cualquier otro lenguaje, atiende a las siglas de IPC, Interprocess Communication. La estructura básica de lo que vamos a tratar es la que sigue. Tenemos una ventana de navegador. Como hemos dicho, Electron lo que hace es embeber una aplicación web dentro de un marco de Chromium, dentro de un navegador, y lanzarnos una ventana en nuestro sistema operativo con ese Chromium, que está disponible en todas las plataformas. Nosotros tenemos la aplicación en marcha y normalmente el navegador nunca tendría acceso a nada que fuera de ningún recurso del sistema operativo. Aquí lo que conseguimos a través de Electron es que se arranca un proceso Node que se queda por en medio entre el navegador y nuestro sistema operativo. En este caso, Node, si es arrancado por el administrador del sistema, tendrá acceso a los mismos recursos que este administrador del sistema. Es decir, podrá escribir ficheros, podrá leer ficheros, podrá lanzar procesos o todo aquello que pueda hacer ese usuario. Entonces, Node aquí nos hace de intermediario entre nuestro navegador y nuestro sistema operativo. De ahí que es capaz, ya que JavaScript es un lenguaje que funciona en todas las plataformas y Node, como base de JavaScript, puede funcionar en todas las plataformas, es capaz de realizar operaciones que normalmente no podríamos realizar directamente desde el navegador. Para esto se utiliza, lo que como hemos dicho, el Interprocess Communication, utilizando dos procesos principalmente. Uno es el Renderer Process, que es el proceso que corre, digamos, a nivel de navegador, a nivel del desarrollo de nuestra aplicación web. Podemos llamar también proceso de renderizado o de visualización. Y a través de este mecanismo podemos invocar desde nuestro proceso de renderizado acciones o eventos con un payload o argumentos, es decir, eventos con cierta información que podremos recoger desde el proceso principal. Para esto utilizamos un objeto que se llama IPC Renderer, que es parte de Electron, y utilizamos un método send. En el método send tenemos una firma en la que nos acepta un nombre de evento, que puede ser el que nosotros queramos. No tienen que ser eventos declarados en el DOM, y de hecho no debemos utilizar eventos declarados en el DOM porque podríamos generar posibles conflictos, sino que normalmente utilizaremos eventos muy específicos de nuestra aplicación. Una práctica, por ejemplo, es llamar eventos en base, por ejemplo, a aquello de lo que estamos tratando. Por ejemplo, si estamos tratando, por ejemplo, que un usuario se ha dado de alta y queremos comunicarlo al sistema, por ejemplo, podríamos decir user created. Y esto podría ser un evento de creación de usuarios, es decir, dentro del dominio de usuarios, de la entidad de usuario, un evento de creación, de que se ha creado un usuario. Y además de crear usuario, pues nosotros podremos enviarle toda aquella información en objetos o en lo que queramos, ya que, como vemos aquí, lo que utilizamos es un var, que es un variable arguments, para poder utilizar todos los argumentos que nos sean necesarios. Entonces, realmente lo que hacemos es enviar un evento y de la misma manera que hemos visto en el DOM, en el momento en que se envía un evento, normalmente los enviábamos con el click y en la clase padre poníamos un add event listener para ese click, nosotros podemos recoger ese evento desde el proceso principal de nuestra aplicación Node, que es la aplicación Electron. Y eso se hace con la palabra reservada on. ¿Vale? Este on equivaldría a add event listener. Entonces lo que hacemos es decirle el nombre del evento que queremos cazar o gestionar y con qué función o callback lo vamos a gestionar. Es decir, si aquí enviáramos send user created y aquí en el IPC main tenemos declarado un event listener para user.created, nosotros en este manejador recibiríamos toda esta información, el evento y toda la información referente a lo que se nos ha enviado desde el proceso de renderizado. El proceso principal, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues de la misma manera, nosotros podemos o bien registrar ese manejador como hemos visto,
con el nombre del evento y la información que se nos envía desde el evento, desde el proceso de renderizado, es decir, desde el navegador. O bien, si buscamos en el sentido contrario, podemos enviar desde el proceso principal al navegador cualquier tipo de evento también, de la misma manera. Es decir, nosotros podríamos querer decir al navegador, por ejemplo, que ha ocurrido algo a nivel de sistema. Y entonces el navegador tomará ese evento y reaccionará con su manejador a lo que se nos envíe como información dentro de ese evento. Para enviar nosotros en el sentido contrario, desde el proceso principal hasta el proceso de visualización o renderizado, lo que hacemos es utilizar la ventana principal que hemos creado. Alguien tendería a pensar que bueno, lo normal sería hacer un IPC main.send, pero en este caso Electron, de momento, lo que tiene implementado es que se utiliza la ventana principal que se ha creado dentro de la IPC main. Es decir, vamos a recordar un poquito. Aquí en este caso teníamos una función que creaba una ventana principal, un browser window. Entonces, esta main window es el objeto con el que nosotros vamos a poder interactuar con el proceso de renderizado. ¿De qué manera? Pues de la manera que vemos aquí. Nosotros utilizamos la ventana principal, cogemos su atributo web contents y sobre web contents, es decir, el contenido web, nuestra aplicación web, le enviamos y de la misma manera un nombre de evento y unos argumentos. ¿Vale? La manera de cazar esto que se nos envía desde el proceso principal es igual de simple que cazarla desde el proceso principal. Es decir, IPC renderer en este caso, on, es decir, equivaldría, como hemos dicho anteriormente, a add event listener, y le ponemos el nombre del evento y como segundo parámetro recibimos una función que se va a encargar de manejar este evento con toda la información que nos llega a través del variable args que tenemos aquí en la firma. De esta forma tan simple, nosotros podemos comunicar varios procesos y reaccionar desde la interfaz a cualquier clic, por ejemplo, enviando un mensaje al proceso principal de Node que ya se encargará de realizar lo que necesite a nivel de sistema operativo. Vamos a ver un ejemplo y en este caso, por ejemplo, vamos a primero a lanzar un evento desde el proceso de visualización, es decir, desde el navegador hacia el proceso principal. Vamos, por ejemplo, a declarar un botón. Vamos a llamar al manejador sendMessageToMain. Y vamos a crear esta función. ¿Dónde? Pues bueno, vamos a crearla en el renderer que tenemos vinculado. ¿Vale? Incluso aquí podemos recibir, por ejemplo, message, que sería el parámetro. Y en este caso, bueno, pues vamos a decirle que le enviamos... Bueno, vamos a dejarlo de todas formas aquí en el renderer y vamos a lanzar aquí simplemente. Vamos a intentar utilizar el IPC main, en este caso, perdón, IPC renderer.send, hemos dicho. ¿Vale? Vamos a ver la diapositiva. Y lo que hacemos es utilizar IPC renderer send, el nombre del evento y lo que queremos enviar. En este caso, IPC renderer.send. Por supuesto, eso se nos va a quejar. Nosotros vamos a decir message.hello. Y aquí, por ejemplo, vamos a enviar hello from the renderer. ¿Vale? Por supuesto, aquí se nos queja porque no tenemos una referencia a IPC renderer, no sabe lo que es. ¿Vale? Entonces tenemos que importarlo. ¿Desde dónde? Desde Electron. Vamos a hacer un named import, acordaos. Esto es un named import, ¿vale? Y aquí cogemos IPC renderer igual a require electron. Perdón, electron.
Esto no va a funcionar, ya os lo puedo adelantar y veremos por qué. Si yo esto lo arranco, npm run start, veremos que ya se nos ha quejado de algo. Y es que aquello que conocíamos del capítulo de carga de módulos nos está diciendo en el navegador que se queja porque no entiende nada de require. ¿Vale? No tenemos integrado require.js, no hemos hecho ningún bundle con Browserify. Bueno, pues en este caso Electron nos facilita mucho la vida y prepara un mecanismo a través del cual nos va a poder entender todo esto del require directamente sin tener que hacer nada de Browserify, ni bundling, ni integración de require.js. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es tan simple como venirnos al main.js y aquí en el Web Preferences añadir un nuevo valor que es Node Integration. Node Integration True. Con esto simplemente ya se encarga de pasar por los ficheros que van vinculados en el index.html y hacer lo que haría nuestro Browserify o nuestro require.js para poder entender todo aquello que hayamos importado a través de un require de Node. En este caso, a través de esto. Si yo esto lo paro y lo rearranco, veremos que aquí ya no se me queja. ¿Vale? Y tenemos aquí nuestro botoncito a través del cual vamos a, por supuesto, ahora no hará nada porque no estamos cazando nada desde el proceso principal. El proceso principal lo tenemos aquí en la consola de IntelliJ, que es desde donde hemos arrancado la aplicación Electron. Entonces yo aquí si le doy a clic no hago nada. ¿Vale? Si yo aquí, por ejemplo, paro esto y logueo, simplemente vamos a comprobar que nuestro botón está funcionando como nosotros esperamos, al menos, que nosotros lo enviamos, estamos enviando mensajes, eso sí que está pasando, pero lo que no está pasando es que el proceso principal no está recogiendo nada. Entonces, si ahora rearrancamos la aplicación, como veis, yo estoy sacando siempre el Chrome Developer Tools. ¿Por qué? Porque esto es un navegador Chrome, es un Chromium. ¿Vale? Entonces, yo con Control Alt T saco el inspector y puedo en todo momento trabajar como si estuviera trabajando para una aplicación web. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa información en el proceso principal y reaccionar a dicho evento? Bueno, pues tenemos puestos aquí, dentro de lo que es la parte en la que ya se está ejecutando las instrucciones a partir de que la aplicación está lista y se ha creado la ventana principal de la aplicación, lo que hacemos es, detrás del manejador que hemos asignado a la activación de la ventana, ponemos, por ejemplo, un manejador que va a meter un listener a este tipo de evento, message hello, que es el evento que vamos a lanzar desde la IPC renderer, desde la parte de visualización, con este mensaje, y lo que vamos a hacer es recibir aquí el evento y aquí el mensaje. Entonces vamos a loguearlo aquí con message. Si ahora depuramos, arrancamos la aplicación, vuelvo a sacar el Developer Tools y pongo un punto de ruptura en mi renderer.js en el punto en el que quiero ver lo que pasa. Le damos al botón y vemos que entramos en el proceso y aquí es donde voy a enviar el mensaje, con lo cual yo lo que tendría que ver por la consola aquí es esto que pongo aquí. Received in the main process y concatenado el mensaje, que por cierto se me va a poner sin separación. Pero bueno, no es problemático ahora mismo. Le doy y vemos que efectivamente received in the main process, hello from the renderer. ¿De acuerdo? De esta manera hemos visto las dos formas de enviar información desde el renderer hasta el proceso principal. Ahora nos falta ver lo que es la parte en la que mandamos información desde el proceso principal hasta el renderer. Pues podemos hacer, por ejemplo, como un ejemplo, podemos contestar a este mensaje. Y en este caso lo que haríamos es, como hemos dicho, tenemos la aplicación, la ventana creada. De hecho, aquí lo que podemos hacer es que create window devuelva el main window, o bien podemos dejar aquí
una variable, en principio inicializada, por ejemplo, a un objeto, y lo que hacemos es reasignar esta variable con la ventana, de manera que tenemos acceso a esta ventana en otras partes de la aplicación. Aquí, por ejemplo, yo podría decir main window.webcontents. Y aquí mandamos el mensaje. ¿Con qué evento? Pues lo que nosotros queramos. Por ejemplo, back, ¿vale? Como que le devolvemos el mensaje. Y en este caso podemos mandarle el mensaje recibido en el proceso, ha sido recibido en el proceso principal. ¿Qué tendremos que hacer para recibir esto en la parte del visualizador? Pues bueno, como hemos visto, ipcrenderer.on, y aquí tiene que ser el mismo evento. Para esto lo suyo sería tenerlo en una constante, exportarlo y tener los nombres de los mensajes disponibles en toda la aplicación de una manera concreta, de manera que podemos ir reutilizando esos nombres de mensajes desde los diferentes sitios. Y en este caso, voy a esperar al evento en messageBack, y cuando me llegue recibiré lo mismo, el evento y el message, porque lo llamo yo así. Y en este caso, log message. En este caso lo que veremos es que enviamos el mensaje, lo recibimos aquí en la consola del renderer y automáticamente el proceso principal contestará al proceso de visualización con que el mensaje ha sido recibido en el proceso principal. Y aquí lo único que tenemos que hacer es, bueno, vamos a rearrancar para partir de un entorno limpio. Lanzamos un start, sacamos el inspector y en este caso vamos a ver lo que pasa. Lanzamos esto, aquí nos llegará al proceso principal, como vemos. Esto que enviamos es un mensaje, es una cadena de texto, pero podemos enviar un objeto con toda la información que necesitemos. ¿Vale? La comunicación interproceso nos deja enviar lo que nosotros necesitemos para comunicar las dos partes. Entonces es muy potente porque podemos mandar, por ejemplo, un objeto de configuración o un objeto de usuario o lo que nos dé la gana, para que, por ejemplo, incluso el proceso main se podría encargar de persistir eso en base de datos a través de un framework como Express o lo que nosotros necesitemos. Pero el caso es que aquí, en un ejemplo simple, lo que hacemos es hemos contestado de vuelta y aquí fijémonos que message received in the main process. ¿Dónde se trazará esto? Pues aquí en nuestra consola, ¿vale? En el IPC renderer sacaremos todo en la consola del navegador y en el IPC main sacaremos todo en la consola de arranque o de ejecución del proceso node. Vale, y hasta aquí hemos visto cómo podemos comunicar ambos procesos, de manera que nosotros aquí hemos hecho una traza de un mensaje, pero podríamos hacer cualquier cambio en el sistema operativo, utilizar un tray icon y muchas otras cosas que te ofrece Electron como framework. Cualquier pregunta, por favor, a mi dirección de correo fjserrano@florida-uni.es.